Mi nombre es Carmen Solís y tengo 79 años. Sé que a esta edad debería estar tranquila, sentada en mi sillón, viendo pasar las tardes sin pensar demasiado en el pasado. Pero hay algo que llevo cargando durante más de 20 años. Algo que nunca le conté a mis hijos, ni a mi hermana, ni al sacerdote que me confiesa desde hace 3 décadas. Es una historia sobre el hombre que cambió Bolivia para siempre, sobre el presidente que llegó desde los cocaleros hasta el Palacio de Gobierno, sobre Evo Morales. Pero no voy a hablarles del Evo que ustedes conocen por los noticieros o los libros de política. Voy a hablarles del hombre que yo conocí en privado, del hombre que me reveló algo que me hizo temblar de miedo en plena oficina, del hombre cuya verdad me persiguió durante años como una sombra que no se va aunque camines hacia la luz. Mi nombre es Carmen Solís. Nací en 1946 en Cochabamba, en un barrio de clase trabajadora donde el olor a pan recién horneado se mezclaba con el polvo de las calles sin pavimento. Mi papá era mecánico y mi mamá costurera. Éramos 4 hermanos y yo era la segunda. Desde pequeña fui la que sacaba las mejores notas, la que se quedaba estudiando cuando los demás salían a jugar. Mi mamá decía que yo tenía cabeza para los números, que podía sumar de memoria lo que a otros les tomaba papel y lápiz. Esa habilidad fue mi salvación y también, muchos años después, mi condena. Estudié contabilidad en la Universidad Mayor de San Simón. Fui la primera de mi familia en obtener un título universitario. El día que me gradué, mi papá lloró. Era un hombre de pocas palabras y muchos silencios, pero ese día lloró sin disculparse. Ese recuerdo lo llevo pegado al pecho como estampita de santo. Trabajé durante 30 años en empresas privadas, en firmas de auditoría, en cooperativas del sector agroindustrial. Fui construyendo una reputación de honestidad y precisión, que en el mundo de los números vale más que cualquier título colgado en la pared. En 2006, cuando Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia, yo tenía 59 años y dirigía una pequeña firma de consultoría contable en La Paz. No era rica, pero era respetada. Tenía 3 empleados, una oficina con vista a la calle Loaiza y una cartera de clientes que incluía fundaciones, cooperativas y algunas instituciones vinculadas al sector público. No era militante de ningún partido, nunca lo fui. Los números no tienen ideología, eso siempre lo dije. Los números simplemente dicen la verdad, aunque a nadie le guste escucharla. Fue en marzo de 2007 cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Era un martes por la mañana. Yo estaba revisando el balance de una cooperativa de transporte cuando sonó el teléfono de la oficina. Una voz de hombre, seria, con ese tono neutro que tienen las personas acostumbradas a hablar en nombre de otros, me preguntó si era Carmen Solís, la contadora. Le dije que sí. Me dijo que llamaba de parte de la Presidencia del Estado, que había una solicitud de servicios profesionales de carácter urgente y confidencial, que si estaba disponible para una reunión al día siguiente en un domicilio que me indicarían por separado. No me dio más detalles. Me pidió que no comentara la llamada con nadie. Colgó antes de que yo pudiera hacer preguntas. Me quedé con el auricular en la mano mirando la pared. No sabía qué pensar. Bolivia en ese momento era un país en ebullición. Evo llevaba poco más de un año en el poder y su gobierno generaba pasiones encontradas. Había quienes lo veían como el redentor de los pueblos indígenas, el hombre que finalmente había roto el monopolio del poder blanco y criollo. Había quienes lo veían como una amenaza, un instrumento del socialismo del siglo XXI que venía a destruir el orden establecido. Yo no estaba en ninguno de esos bandos, simplemente observaba, como siempre lo había hecho, desde la distancia prudente de quien prefiere entender antes de opinar.
Al día siguiente fui a la dirección que me habían enviado en un sobre sin remitente dejado bajo la puerta de mi oficina durante la noche. Era una casa en la zona de Calacoto, discreta, sin señales exteriores que la distinguieran de las demás. Me recibió un hombre joven con traje oscuro que me pidió mi documento de identidad. Lo revisó con calma y me indicó que esperara en una sala pequeña con 2 sillas y una mesa de madera. No había cuadros en las paredes, no había revistas sobre la mesa, solo silencio y el sonido lejano del tráfico de la ciudad. Esperé 20 minutos, luego se abrió una puerta y entró él. Evo Morales era más bajo de lo que imaginaba viéndolo en televisión. Vestía ropa sencilla, un suéter oscuro y pantalón de tela común, sin la parafernalia presidencial. Tenía el cabello negro y liso, las manos de alguien que había trabajado la tierra, los ojos oscuros con una intensidad que no se apagaba ni en los momentos de silencio. Me extendió la mano y me saludó con una sencillez que me desarmó. Me dijo mi nombre, me dijo que le habían hablado muy bien de mi trabajo, que necesitaba a alguien de confianza absoluta para una tarea delicada, que si aceptaba tendría que firmar un acuerdo de confidencialidad con consecuencias legales muy serias en caso de incumplimiento. Le dije que antes de firmar cualquier cosa necesitaba saber en qué consistía la tarea. Él me miró en silencio por unos segundos. Luego asintió despacio, como si esa respuesta le hubiera parecido correcta, como si hubiera pasado una prueba que yo no sabía que estaba tomando. Me explicó que necesitaba una auditoría interna de carácter estrictamente privado. No era una auditoría del Estado ni de ninguna institución pública. Era una revisión de fondos personales y de ciertas cuentas vinculadas a su entorno más cercano. Me dijo que había detectado movimientos que no cuadraban, que alguien de su círculo podría estar manejando dinero de forma incorrecta, que necesitaba saberlo con certeza antes de tomar decisiones. Me dijo que no podía acudir a los canales oficiales, porque eso generaría ruido político, especulación, enemigos que usarían cualquier irregularidad interna para atacar al gobierno. Necesitaba a alguien externo, discreto, sin afiliación política, con reputación limpia. Me necesitaba a mí. Firmé el acuerdo de confidencialidad esa misma tarde. Durante las siguientes 3 semanas trabajé en esa casa de Calacoto con acceso a carpetas, registros y documentos que me entregaban cada mañana en sobres sellados. Tenía una computadora sin conexión a internet, una calculadora, papel cuadriculado y café que alguien dejaba en la mesa sin que yo viera nunca quién lo traía. Trabajaba sola. Nadie me hacía preguntas, nadie miraba por encima de mi hombro. Era un silencio que al principio agradecí y que con los días empezó a pesarme de una manera que no supe explicarme hasta mucho después. Los primeros días, los números parecían razonablemente ordenados. Había fondos de origen diverso, algunas transferencias internacionales con denominaciones que reconocí como propias de organizaciones de cooperación política latinoamericana, partidas destinadas a comunicación, logística, eventos, nada que a primera vista levantara alarma grave. Pero yo llevo 30 años leyendo números y sé que los errores no siempre gritan, a veces susurran, a veces están escondidos en una cifra que parece correcta hasta que la comparas con otra cifra que aparece 4 páginas después en un documento diferente. Fue en la segunda semana cuando encontré el primer susurro, una transferencia de origen venezolano que aparecía registrada como donación para un programa de alfabetización rural, pero que al cruzarla con los registros de ejecución del mismo programa mostraba una diferencia significativa. El dinero había entrado, el programa existía, pero entre lo que había entrado
y lo que el programa había gastado, según sus propios registros, había una brecha que no podía explicarse con errores administrativos normales. Era demasiado prolija, demasiado consistente para ser accidental. Seguí buscando, con la paciencia metódica que da una vida entera de trabajo con números. Empecé a rastrear esa brecha hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Y fue entonces cuando encontré algo que hizo que mis manos dejaran de moverse sobre el teclado y me quedara completamente quieta en esa silla, mirando la pantalla, sintiendo como el aire de la habitación se volvía de repente más pesado. Lo que encontré no era un error, tampoco era el robo simple de algún funcionario codicioso que pensaba que nadie revisaría con suficiente cuidado. Lo que encontré era un sistema, pequeño todavía en ese momento, pero claramente diseñado con inteligencia, con la precisión de alguien que también entendía los números, que sabía exactamente cómo mover dinero de un renglón a otro sin que el total cambiara, sin que la suma final delatara el movimiento. Era como una ilusión óptica contable. Si mirabas cada documento por separado, todo parecía en orden. Solo cuando los ponías todos juntos, cuando trazabas las líneas entre ellos, aparecía el dibujo real debajo del dibujo falso. El dinero salía fraccionado hacia cuentas intermedias en Bolivia, Paraguay y Panamá. Cada fracción era lo suficientemente pequeña para no activar alertas automáticas. Cada cuenta intermedia existía legalmente, pero el destino final de esos fondos no aparecía en ningún documento que yo tuviera sobre esa mesa. Desaparecía. Se evaporaba con la elegancia fría de quien ha practicado el truco muchas veces. Tardé 2 días más en preparar mi reporte. Lo redacté con el lenguaje técnico y neutro que aprendí en 30 años de profesión, sin acusaciones, sin interpretaciones políticas, sin adjetivos, solo hechos, cifras, fechas, nombres de cuentas. El reporte tenía 16 páginas y una conclusión de 3 líneas que decía lo que decía sin posibilidad de malinterpretación. El día que lo entregué, el hombre del traje oscuro me dijo que el presidente me recibiría esa tarde. Volví a la sala de las 2 sillas y la mesa de madera. Esperé menos que la primera vez. Cuando él entró, su expresión era diferente a la del día en que nos conocimos. Ya no era la sencillez desarmante del hombre que me había extendido la mano con calma. Era algo más tenso, más contenido, como una cuerda que vibra sin hacer ruido todavía. Leyó el reporte sentado frente a mí, sin decir nada durante largo tiempo. Yo lo observaba sin saber si debía hablar o esperar. Elegí esperar. Cuando terminó de leer, levantó los ojos y me miró con una intensidad que me costó no apartar la mirada. Luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que el nombre que aparecía vinculado al sistema que yo había descubierto era el nombre de alguien muy cercano a él. Alguien en quien había confiado completamente. Alguien sin cuya lealtad su llegada al poder no habría sido posible. Me dijo el nombre en voz baja, casi susurrada, como si decirlo en voz alta le costara algo físico. Yo lo reconocí de inmediato. Era una figura conocida del entorno presidencial, alguien que aparecía regularmente en fotografías oficiales, en actos públicos, en declaraciones a la prensa. Alguien cuyo rostro los bolivianos asociaban con el proyecto político de Evo con la misma naturalidad con que asocian un color a una bandera. No voy a decir el nombre aquí. No porque tenga miedo. Ya a mis 79 años el miedo ocupa menos espacio del que ocupaba antes. No lo digo porque esa persona tiene familia, tiene hijos, y lo que yo descubrí nunca fue probado públicamente ni llevado a juicio. Decir el nombre sin esa prueba final sería una injusticia que no me corresponde cometer. Lo que sí puedo decir es lo que pasó después. Evo se quedó en silencio varios minutos después de pronunciar ese nombre. Yo tampoco hablé.
Había aprendido en esa sala a respetar sus silencios porque sentía que dentro de ellos él ordenaba cosas que después salían convertidas en decisiones. Finalmente, me preguntó cuántas personas más podían haber visto lo que yo había visto. Le dije que nadie, que los documentos me habían sido entregados a mí sola y que mi reporte existía en una sola copia impresa que él tenía entre las manos en ese momento. Me preguntó si yo había guardado notas, borradores, copias de algún tipo. Le dije la verdad. Tenía mis hojas de trabajo con anotaciones a lápiz que usé para trazar las conexiones. Me pidió que las entregara esa misma tarde. Las entregué. Luego me dijo algo que grabé en la memoria con la misma precisión con que grabo una cifra importante. Me dijo que lo que yo había encontrado era real, que él lo sabía, que ya tenía sospechas antes de contratarme y que mi trabajo las había confirmado. Pero me dijo también que lo que haría con esa información era decisión suya y solo suya, que yo había cumplido mi tarea con excelencia y honestidad, que sería compensada de manera justa, pero que a partir de ese momento ese tema dejaba de existir para mí. Que si alguien me preguntaba en qué había consistido mi trabajo, respondería que había sido una consultoría de rutina para una fundación privada. Que si yo alguna vez hablaba de lo que había visto, las consecuencias del acuerdo de confidencialidad que había firmado serían aplicadas sin consideración. No me amenazó con violencia, no era ese tipo de conversación. Era más frío que eso. Era la conversación de alguien que conoce los mecanismos del poder con suficiente profundidad como para no necesitar levantar la voz. Salí de esa casa, en Calacoto, con un sobre con mi honorario en efectivo y con algo que no tenía nombre todavía, pero que con los años aprendí a llamar por lo que era: el peso de saber demasiado. Durante los primeros meses, después de esa tarde, viví en un estado extraño que no sabía cómo describir. Seguí yendo a mi oficina, seguí revisando balances de cooperativas y fundaciones, seguí tomando café a las 8 de la mañana y almorzando sola los martes, porque siempre los martes almorzaba sola, desde que me divorcié en 1991. Pero algo había cambiado en la forma en que yo ocupaba el espacio. Era como si hubiera desarrollado de repente una conciencia nueva de las cosas que me rodeaban. Notaba los carros que se detenían demasiado tiempo frente a mi edificio. Notaba cuando alguien en una reunión me hacía una pregunta que podía tener doble fondo. Notaba el silencio de mi teléfono con una atención que antes no le prestaba. No recibí ninguna amenaza directa. Nadie me siguió, o si lo hicieron bien. Pero el miedo no necesita evidencia concreta para instalarse. El miedo es más inteligente que eso. Se alimenta de posibilidades, de lo que podría pasar, de lo que uno sabe que existe, aunque no lo vea. Le conté a mi hija mayor que había tenido un trabajo especial para un cliente del sector público y que había resultado estresante. Ella me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Mentí con la misma cara con que había dicho siempre la verdad, y eso me dolió de una manera inesperada. Fue 6 meses después cuando ocurrió algo que sacudió todo de nuevo. Estaba viendo las noticias una noche cuando vi que la persona cuyo nombre Evo me había dicho en ese susurro aparecía en una conferencia de prensa sonriente, flanqueando al presidente en un anuncio de política pública importante. Nada había cambiado en apariencia. El sistema que yo había documentado seguía funcionando, o al menos la persona vinculada a él seguía en el mismo lugar de siempre, con el mismo poder, con la misma proximidad al centro de todo. Me pregunté qué había hecho Evo con mi reporte. Me pregunté si lo había confrontado en privado, si había llegado a algún acuerdo, si había elegido el silencio por conveniencia política, por lealtad personal,
por miedo a que el escándalo dañara un proyecto que él consideraba histórico. No tenía forma de saberlo. Solo tenía lo que había visto con mis propios ojos en esas 16 páginas que ya no existían en ningún lugar excepto en mi memoria. Y fue exactamente ahí donde comenzó el verdadero peso. Porque una cosa es cargar con un secreto que no tiene consecuencias visibles. Otra cosa es cargar con un secreto mientras ves que lo que ese secreto describe sigue existiendo en el mundo con total impunidad. Eso no es solo silencio, eso es complicidad. Y esa palabra empezó a visitarme por las noches con una puntualidad que no le pedí. Pasaron los años. Bolivia siguió siendo Bolivia, ese país hermoso y convulso que parece estar siempre al borde de algo sin terminar de caer ni de levantarse del todo. Evo siguió gobernando, las elecciones siguieron llegando y él siguió ganando. El mundo lo miraba como símbolo de una izquierda latinoamericana que reivindicaba a los históricamente excluidos, y había algo genuino en eso, algo que yo tampoco podía negar. Los programas sociales existían, las cifras de pobreza bajaron, comunidades que nunca habían tenido agua potable la tuvieron. Eso también son números y los números no mienten, pero los otros números, los que yo había visto en esa sala de Calacoto, también existían. En 2013 tuve un episodio de salud que me obligó a guardar reposo durante 3 semanas. Un problema cardíaco menor que los médicos manejaron bien, pero que me dejó con tiempo para pensar qué es lo más peligroso que puede hacerle a una persona su propio cuerpo. Durante esas 3 semanas en cama, con la mirada en el techo, el secreto que había guardado durante 6 años volvió con una claridad que me asustó. No porque hubiera olvidado los detalles, jamás los había olvidado, sino porque por primera vez los miré sin la armadura cotidiana del trabajo, las rutinas, las pequeñas urgencias que nos mantienen ocupados para no mirar de frente lo que sabemos. Me pregunté qué significaba haber guardado silencio durante todos esos años. Me pregunté si mi silencio había protegido a alguien inocente o simplemente había protegido a alguien culpable. Me pregunté si la promesa firmada en un papel tenía peso moral real o si era solo el mecanismo legal que el poder usa para amarrar la boca de los que saben demasiado. Me pregunté, y esta fue la pregunta más difícil, si yo era en el fondo diferente a cualquier funcionario corrupto que calla por conveniencia. Ellos callaban por dinero o por miedo. Yo había callado por las dos cosas, el sobre con el honorario y el peso frío de esa última conversación. No llegué a ninguna conclusión limpia durante esas 3 semanas. La vida moral raramente ofrece conclusiones limpias, pero sí llegué a algo. Llegué a la decisión de escribirlo todo, no para publicarlo, no todavía, sino para que existiera en algún lugar fuera de mi cabeza. Para que si yo moría, la historia no muriera conmigo sin dejar rastro. Escribí 30 páginas a mano en un cuaderno de tapa dura que guardé en el fondo de un cajón debajo de papeles viejos de trabajo. Escribí cada detalle que recordaba, las cifras, las fechas, las cuentas intermedias, el nombre, todo, con la misma precisión con que había escrito el reporte original, pero esta vez sin el lenguaje aséptico de la técnica contable. Esta vez con todo el peso humano que el lenguaje técnico había mantenido a distancia. En 2019 Bolivia explotó. Las elecciones de octubre, las acusaciones de fraude, las protestas en las calles, la renuncia de Evo, su salida del país primero a México y después a Argentina. Lo veía todo en televisión desde mi apartamento en La Paz, con una mezcla de emociones que no podía ordenar. Había personas que celebraban en las calles y personas que lloraban en esas mismas calles, y ambas tenían razones que yo podía entender porque había vivido suficiente Bolivia para saber que este país nunca cabe en una sola historia.
Pero lo que más me impactó no fue la caída, fue lo que vino después. En los meses siguientes, mientras los nuevos actores políticos revisaban archivos y documentos del gobierno saliente, empezaron a aparecer en la prensa reportes sobre irregularidades financieras, sobre fondos que no cuadraban, sobre cuentas en el exterior vinculadas a personas del entorno presidencial. Algunos nombres que mencionaban los periodistas los reconocí de mis documentos. Algunas cifras que aparecían en los titulares tenían una resonancia familiar que me erizaba la piel. Lo que yo había visto en 2007 no había sido el comienzo de algo que luego se detuvo. Había sido el comienzo de algo que creció durante 12 años, con la tranquilidad de quien sabe que nadie está mirando. Saqué el cuaderno del cajón. Lo leí entero de una sola vez, sentada en mi cocina con una taza de té que se enfrió sin que yo la tocara. Cuando terminé de leer, me quedé un tiempo largo mirando la última página. Luego lo cerré y lo puse sobre la mesa frente a mí, como si fuera un objeto que necesitara mirar desde cierta distancia para entender su tamaño real. Llamé a mi hija mayor. Le dije que necesitaba hablar con ella de algo importante. Ella vino esa tarde. Le conté todo. Vi cómo su cara cambiaba mientras yo hablaba, cómo la expresión inicial de atención tranquila se convertía en algo más tenso, más preocupado. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio. Luego me preguntó por qué no había dicho nada antes. Le dije la verdad. Porque tenía miedo, porque había firmado un documento, porque no estaba segura de que mi testimonio solo, sin los documentos que me habían quitado, fuera suficiente para algo más que destruir mi propia vida sin cambiar nada de lo que ya había pasado. Me preguntó qué iba a hacer ahora. Le dije que todavía no lo sabía. Lo que hice en los meses siguientes fue consultar en silencio. Busqué a un abogado de confianza, alguien que no tuviera vínculos políticos con ninguno de los bandos que en ese momento se disputaban Bolivia. Le mostré el cuaderno. Leyó todo con calma. Me hizo preguntas técnicas. Me pidió que recordara ciertos detalles con mayor precisión. Cuando terminó, me dijo que lo que yo describía era relevante, pero que sin los documentos originales, mi testimonio era difícil de sostener judicialmente, que podía ser utilizado como punto de partida para una investigación, pero que la investigación necesitaría encontrar por su cuenta las pruebas materiales que yo no tenía. Me dijo también algo que ya sabía, pero que necesitaba escuchar de alguien más, que el acuerdo de confidencialidad que había firmado en 2007 tenía limitaciones legales claras. No podía obligarme a callar sobre delitos. Ningún contrato privado puede obligar a una persona a encubrir actividad criminal. Eso no es confidencialidad. Eso es complicidad forzada y la ley boliviana no la ampara. Tomé la decisión de entregar el cuaderno a una comisión parlamentaria que en ese momento estaba investigando el manejo de fondos del gobierno anterior. Lo entregué de forma anónima a través de mi abogado. No sé exactamente qué hicieron con él. No sé si lo usaron, si lo archivaron, si llegó a manos de alguien que lo tomara en serio o de alguien que lo guardó en un cajón, igual que yo lo había guardado durante años. Lo que sí sé es que después de entregarlo dormí de una manera diferente. No mejor necesariamente, porque los años de silencio no se borran de una noche para otra. Pero diferente, como cuando uno lleva cargando algo muy pesado durante tanto tiempo que los músculos se acostumbran al peso y cuando por fin lo sueltas el cuerpo no siente alivio inmediato, sino extrañeza. La extrañeza de no sentir lo que ya estaba acostumbrado a sentir. Evo volvió a Bolivia en 2020. Lo vi llegar por televisión, por multitudes recibiéndolo, banderas, música. La vida política boliviana siguió girando en su órbita particular, compleja, contradictoria, hermosa a veces y terrible otras.
como la vida de cualquier país real que no cabe en los esquemas simples que la gente de afuera le quiere poner. Yo seguí siendo Carmen Solís, contadora retirada de Cochabamba, que vivía en la paz con sus plantas en el balcón y sus martes de almuerzo solitario y sus noches leyendo con los lentes que ahora necesitaba para ver las letras pequeñas. Seguí siendo la misma mujer, pero con algo distinto en el centro. No redención exactamente, tampoco paz completa. Algo más honesto que las dos cosas. La conciencia de haber cometido un error al callar durante tanto tiempo y la conciencia también de haberlo corregido imperfectamente, tardíamente, pero haberlo corregido. Hoy tengo 79 años y los médicos me dicen que mi corazón está cansado. No de forma dramática. No estoy en cama esperando el final como en las películas, pero está cansado, igual que yo, igual que cualquier corazón que ha cargado demasiado durante demasiado tiempo. Me queda vida todavía, espero, pero la cantidad exacta ya no es algo sobre lo que tenga certeza, y esa incertidumbre te cambia la relación con las cosas que no has dicho. Decido contar esta historia ahora no por venganza. No tengo nada contra Evo Morales como ser humano. Es un hombre que hizo cosas importantes para Bolivia y también tomó decisiones que le hicieron daño. Igual que todos, igual que yo. No lo cuento tampoco para alimentar los debates políticos que nunca terminan en este país. Los que lo adoran contra los que lo odian, los que ven en él salvación y los que ven en él ruina. Esos debates existirán sin mi historia y existirán después de que yo ya no esté. Lo cuento porque aprendí algo en esos años que merece ser dicho en voz alta. Aprendí que el poder tiene una gramática propia que no se enseña en ninguna escuela. El poder sabe. Hay un valor específico en la voz de alguien que habla sin tener ya nada que ganar, sin buscar protagonismo, sin agenda política. La voz de alguien que simplemente necesita que la verdad exista en algún lugar fuera de su cabeza antes de que su corazón cansado decida descansar del todo. Mi nombre es Carmen Solís. Fui contadora, fui testigo, fui cobarde durante un tiempo y después, con los años y el miedo y la vergüenza y la enfermedad y las noches largas mirando el techo, encontré el camino de vuelta a ser la mujer que mi papá vio graduarse llorando en Cochabamba. Alguien que cree que los números y las palabras y las personas merecen decir siempre la verdad, aunque cueste, aunque llegue tarde, aunque nadie esté escuchando.